Bueno, fíjense acá, para reflejar lo nuevo de esta época, la creación del Aeropuerto Nacional de Ezeiza, donde no había todavía aeropuertos en la zona del litoral. Aprovechar el río, hidropuertos. Fíjense lo que era una maravilla manejar por la General Paz en esa época, cruzando la ruta que va a Ezeiza, casi sin tránsito, con visión de futuro, una avenida enorme. Es decir, el transporte acompaña al desarrollo industrial necesariamente. Ferrocarriles nacionalizados en manos de los ingleses. Qué críticas que fueron vendidos porque los ingleses no iban a pagar nunca la deuda que tenían desde la Segunda Guerra Mundial, lo habían dicho. El negocio fue la nacionalización de los ferrocarriles, pero no solamente de eso, servicios sanitarios, puertos, usinas eléctricas, gas, transporte, teléfonos, seguros y reaseguros. Política de Estado con papel decisivo del Estado en la economía. ¿Sabes lo que decía el PC? También era PC, que se los habían dado porque eran viejos, ya no servían. Sí. Habían dado. La locomotora que pasó el otro día. Sí, está renovada, pero... Profe, pero Perón tuvo conversaciones y negociaciones con los ferrocarriles. Claro. ¿No? Siempre hay que negociar. Negoció, Sí. llegaron a acuerdo ese, ¿no? Siempre hay que negociar. Sí, pues las libras estaban bloqueadas. El asunto es cómo te ubicás Claro, ¿dónde estás parado? en la negociación. Como dice el maestro Aldo Ferrer, o como decía, ¿con qué densidad nacional enfrentás en la negociación? Bueno, este es un afiche de época sobre la nacionalización de los servicios telefónicos. Miren esto que empieza la industria nacional. La moto Puma, el tractor Pampa. Además, fíjense en los nombres, ¿no? Está claro. La fragata antisubmarino Azopardo, en Río Santiago. Astilleros propios. Fruto de los astilleros y fábricas navales del Estado, 1953, AFNE. Y esto es una joya, el Pulqui 2. Y es una joya, hizo su vuelo inaugural desde el aeropuerto de Córdoba hasta el aeropuerto de Morón, batiendo récord en esa época, porque en ese momento, en el país, en el mundo, alcanzaban los dedos de una mano para indicar a aquellos países capaces de fabricar un avión a reacción. ¿Se entiende esto? Esto fue un alarde de desarrollo tecnológico exitoso. Bueno, empresas del Estado, promoción de la actividad industrial desde el Estado, creación de las industrias mecánicas del Estado. Además, muchas se establecían en el interior para descentralizar la economía. Fíjense, Dirección Nacional de Industrias del Estado, Astillero y Fábricas Navales del Estado. Y acá tenemos también la fabricación de bienes de consumo, pero también de la industria base, que es la industria pesada. Porque siempre se empieza con la industria liviana. Es la más sencilla al comienzo, para iniciar el proceso de industria, pero a su vez nosotros tenemos fuentes para eso. Entonces empieza, ahí vemos la fábrica militar de acero en el año 51 como base de otras industrias. La industria necesita fuentes de energía. Acá hay fotos de dos de los tantos diques proveedores de energía eléctrica que se crearon en el país, en el interior del país. Y además, Río Turbio. Se sabía de hacía décadas que había carbón ahí. Pero la oligarquía, el negocio con su socio era
importar para los ferrocarriles ingleses el carbón desde Inglaterra. Claro. Eso se cambia con el peronismo. Por supuesto se inaugura también el ferrocarril que va de Río Turbio al puerto de Río Gallegos. Fíjense en este dato cuantitativo. Cantidad de industrias en 1914. Cantidad de industrias en 1935. Cantidad de industrias en 1950. La cantidad es un dato claro. El aumento de la cantidad genera necesariamente en algún momento un salto en la calidad. Y acá lo tenemos también reflejado en la época del peronismo. Las industrias viejas, que seguían existiendo, fíjense en los rubros: alimentos, bebidas, textiles, artesanías diversas. Fíjense en los rubros de la nueva industria en el peronismo: metales y siderurgia, vehículos y máquinas, productos químicos, papel y vidrio. Bueno, cantidad y calidad de la industria que se fue desarrollando. Acá tenemos este cuadro, porcentaje sobre el Producto Bruto Interno, del 35 al 55, en 20 años. Fíjense ustedes cómo va disminuyendo el peso relativo de la agricultura y de la ganadería, de 15 a 9, de 10 a 8, y cómo crece el de la industria manufacturera, de 14 a 23. El país estaba transformándose. El consumo, ¿no? Los servicios. Además, y esto es el peronismo, industrialización con inclusión social, la democratización del bienestar. Esto se ve hoy en día, ¿eh? Vienen inmigrantes, ¿no? En esta época llegan inmigrantes de Europa. No, generalmente del país, del interior del país. Pero eran contenidos en gran medida con industrias que se establecían también en el interior del país, ¿no? Barrio Los Perales, esto es visible hoy en día. Es en el barrio de Mataderos, en Capital Federal. Monoblocks, no gigantescos para que sean nidos de delincuencia y marginalidad, ¿no? Aireados, separados, con jardines, planta baja y 2 pisos. Mejor que los rusos. Fíjense en esto. Ciudad Jardín, esa concepción arquitectónica. Esto fue Barrio Saavedra, Capital Federal. Se construyó entre el 46 y el año 50, con todos los componentes necesarios dentro del barrio, ¿se entiende? Una urbanización. Transporte, escuela, hospital, todo lo necesario. Un desarrollo armónico, no donde el mercado decide la construcción de edificios sin prever ninguna de estas cosas. Lo hace por pura especulación económica. Esto es una foto reciente, año 99, pero es de aquella época. Monobloc de baja altura del barrio Rastreador Fournier, Ciudad Evita, en el suburbio de la capital. Donde más se observaron estas construcciones fue en el interior. Mucho más que en la capital federal. Lugar escuela acá. Sí. Fíjese el tamaño de las ventanas, cosa avanzada, ¿no? ¿Puede haber industrialización sin preparación técnica? No. El peronismo crea la Universidad Obrera, que la dictadura de Aramburu y Rojas le cambiara el nombre por Universidad Tecnológica Nacional, la UTN que conocemos ahora. Pero el origen es Universidad Obrera, con programas, con horarios, con tipos de actividades, como para que puedan ir los trabajadores y los hijos de los trabajadores. ¿Se entiende la diferencia, no? En función de crear una base técnica en la sociedad que alimente
ese proyecto industrial. Y los derechos ampliados. El peronismo dio un paso inédito en los derechos sociales, en los derechos laborales de los trabajadores. Pero quedaban afuera millones todavía. Niños, ancianos, mujeres. De todo eso se ocupó la Fundación Eva Perón. Justamente lo que vos mencionabas del hogar escuela es parte de ese El proyecto, hospital Baigorri también. Sí. donde en función de hacer olvidar al peronismo en la mente del pueblo argentino, bueno, en ese hospital modelo, un tamaño, además pensémoslo en aquella época, ¿no? La dictadura de Aramburu Rojas llegó a quemar frazadas, sábanas, romper vajillas, todo porque decía Fundación Eva Perón. Sí. Equipamiento hospital, sillas de rueda que decía Fundación Eva Perón, A la lo oreja. fundieron. Sí, sí. Bueno, y entre ellos este es un caso inédito. ¿Hubo mujeres anteriores que pelearon por esto? Sí. Sí. El Teatro San Pero se logra acá, en este momento. Como dije antes, había leyes sociales para los trabajadores de los dirigentes socialistas, que se deben respetar en la historia, por supuesto. Pero otra cosa es cuando desde el Estado hay voluntad política y se hace aplicar esa ley, que no queda como una muestra gratis. El Teatro San Martín en Buenos Aires. Sí, sí. No, podemos hacer una... Es increíble. Yo acá no menciono la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo. Por ejemplo, hay tantas cosas para mencionar. Esto es una cosa de síntesis. En el texto aparecen muchas. Fíjense en este hecho. Posibilitando la organización del movimiento obrero. Año 46, 877.000 trabajadores sindicalizados. Pocos años después, en el 54, 2.256.000. Por eso también. A estos charlatanes gorilas que están hablando, haciendo paralelo del peronismo con fascismo. El fascismo es el gobierno terrorista de los monopolios, fundamentalmente antiobrero. ¿Tiene el peronismo algo de eso? Digo esto para el debate, ¿no? Porque realmente uno de los adjetivos que se incorporaron desde el gorilismo al peronismo es esto del fascismo. Y le venía bien porque Bueno. por la razón de la guerra mundial, ¿no? Sí, pero una cosa En que el ya había título. sido superada, porque la guerra Sí. mundial termina en el 45, el gobierno del peronismo empieza en el 46, ¿no? Organización y movilización de nuestro pueblo y del movimiento obrero. Esto es lo que asustó Claro, esa es la explicación. a la reacción, a la oligarquía terrateniente, al núcleo del poder económico que veía disminuido totalmente su peso. Lamentablemente no hubo una reforma agraria, que el peronismo en sus inicios mencionó, porque ahí es quitarle el verdadero poder económico a la reacción, más en ese momento. Ahora la reacción se ha multiplicado, ¿no? Saben distribuir los huevos en muchas canastas, entonces son grandes inversores en distintos rubros variados. Pero en aquella época una reforma agraria le hubiera dado un hachazo entre los ojos a la oligarquía terrateniente. Bueno, la movilización, organización y movilización, ¿no es lo que necesitamos ahora? Y no tenemos. En junio del 55, la primer prueba, el bombardeo de la Plaza de Mayo, lo que constituye el bautismo de fuego de la aviación argentina, una cosa terrible contra su propio pueblo. Este es el Guernica nuestro,
Sí, Esto es el Guernica nuestro. murió más que Guernica. Y está totalmente eclipsado en la historia de nuestro país. Miren la cantidad de muertos y de heridos. Eso es más fascista que todo lo otro que había pasado. Lo más fascista. Fue una prueba inicial, Tuvo que ver mucho, después sigue el golpe. tuvo que ver mucho la iglesia también, ¿no? Sí, sí, claro. Si nosotros hacemos un resumen del papel de la Iglesia Católica en la historia argentina, desde 1810 siempre estuvieron en contra. La Iglesia Católica se definió contra la Revolución de Mayo. Así es. Solamente quedaron 4 o 5 curas rasos, Bueno, aparte de que los los dos lados, nombramos y los mencionamos muchísimas veces porque no hay mucho más para mencionar. profe, pero siempre están de los dos lados. Bueno, siempre esa es una habilidad, pero la definición institucional, Sí, siempre fue antipopular. recién ahora nos encontramos con un hecho inédito, Sí, con el Papa Francisco. sí, sí. Recién ahora nos encontramos con... Y los muy católicos, oligarcas, son capaces de renegar del Papa Francisco, lo que históricamente fue algo... bueno, los católicos es Dios sobre la tierra, digamos, ¿no? Bueno, ahora son capaces de renegar. Los intereses están primero que las concepciones religiosas. Bueno, esto desemboca en un golpe el 16 de septiembre, lo limpian a Lonardi por blando y queda Aramburu y Rojas al mando de ese golpe reaccionario, un adelanto del pinochetismo. Se prohibió decir la palabra compañero, como hizo Pinochet. Se fusiló, se secuestró y se ocultó el cadáver de Eva Perón durante 15 años. No hay atrocidad que no hayan llegado a hacer. Acá empieza una etapa de ardua lucha, que yo la llamé empate, lucha y derrota, porque esto se termina de desempatar mediante la violencia atroz en el año 76. Y con esta foto, que es una muestra heroica de la resistencia de nuestro pueblo, con una síntesis popular, y acá nuestra, de Rosario, de Villa Manuelita. Qué maravilla eso. Los yanquis, los rusos y las potencias reconocen a la libertadora. Villa Manuelita no. Fíjense ustedes esa identidad. Esa identidad. Esto nos estaba adelantando un periodo de resistencia heroica del movimiento obrero, de los trabajadores, que tuvo momentos como el fusilamiento en los basurales de León Suárez. Esa zona ya está urbanizada y actualmente tiene este monumento. Y comienza una época de profunda inestabilidad política, social, económica, social. ¿Se puede gobernar un país en contra de la mayoría empobrecida? Económica. ¿Se puede gobernar un país contra los que producen todos los bienes y las riquezas que vemos y conocemos y usamos? Contra los trabajadores. Política. ¿Se puede gobernar un país establemente proscribiendo el movimiento nacional y popular mayoritario? Prohibiéndolo. Evitando que hasta el nombre de sus líderes y de su partido pudiera pronunciarse en la vía pública. En mi barrio de Arroyito, me contaban mis padres, había un peluquero, a donde me llevaban a mí de chiquito para cortarme el pelo, que tenía un loro. Y el loro era el peluquero Molina, me acuerdo, la familia Molina. Y el peluquero cantaba, el loro cantaba, era del peluquero, cantaba perfectamente completa la marcha peronista. Y no sabían cómo hacer para callarlo en medio de un clima de terror.
Claro. de un clima de En esa miedo. época era muy común los loros con Sí, ese, sí. con ese tema. Bueno, no sabían qué hacer para que el ¿Cómo loro... lo solucionaron? ¿Lo mataron al loro? No sé si lo habrán hecho al horno o a la... Sí, una cosita. En ese hecho. Te quiero agregar algo para que no pase. Eso que vos pusiste hoy, que pasó en Rosario, Villa Manuelita, no. Ujú. Es importante ver cómo terminó. La A ver. historia no lo cuenta. Esto venía porque, digamos, querían reconocer a este gobierno. Entonces, Villa Manuelita, evidentemente era toda peronista, pero siguieron poniendo cartel y lo rodeó toda la policía. Y no obstante esa, la familia estaban firmes y convencidas de que eso debía estar, y vigilantes de eso, hasta que hubo una gran represión y hasta murieron gente, y eso quiero significarlo, porque no es que eso quedó así como una cifra, la historia dice bastante de eso, quiero decir acá en Rosario. Sí, sí, sí. Digo, para que no quede como que fue solamente un cartel, tiene un contexto. Sí, yo acá lo Todo el señalo barrio porque que es se una... hizo, Sí. perdón, todo el barrio que se hizo San Martín al 5000, no, un poquito más acá, al 4800 está. Era todo un barrio que hizo Perón, con escuela y todo, para desalojar la gente que estaba en Villa Manuelita y llevarla al barrio. Y después eso quedó en manos de los militares y de los civiles, no, de los bancarios. Ajá. Bancarios y militares. Bueno, yo quise mostrarles esta pintada, primero porque somos rosarinos, esto nos enorgullece, y mencioné que fue el anticipo de una resistencia, de la demostración de una resistencia heroica, que duró años, y que tuvo su base en el movimiento obrero. Otro de los episodios grandiosos fue la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en la época de Frondizi, cuando lo quisieron privatizar, ¿no? Eran derrotas, es verdad, pero las derrotas, cuando son asimiladas políticamente, se pueden superar y se pueden lograr triunfos. Acá fijémonos en estos datos, los leo rápido. Aparecen nuevos dirigentes en este periodo de la resistencia, para un lado y para el otro, ¿no? Entre ellos Borro, Framini, del otro lado estaba Bandor, que llegó en su momento a engolosinarse con la posibilidad política de que Perón no volviera nunca al país y ser él el depositario del movimiento. Bueno, se crea la CGT auténtica, agrupaciones sindicales, intersindicales. El Congreso de la CGT del año 57 marca una CGT dividida entre las 62 organizaciones peronistas y las 32 organizaciones democráticas, que reunían algunos sindicatos de lo que ahora diríamos medio pelo, ¿no? Había empleado de comercio, bancario, una serie. Ahora, el grueso de los trabajadores estaba en la 62. Lorenzo Miguel era, ¿no? Sí, la última cabeza de la 62. Bueno, se convoca elecciones con proscripción del peronismo, por supuesto. Gana un candidato radical que promete al peronismo legalizarlo y no cumple. En este periodo nos encontramos con montones de gobiernos civiles que no cumplieron las promesas electorales. Ministro de Economía, ultraliberal, Álvaro Alzogaray. Hay que pasar de bien. Año 62, Frondizi, creyendo que ganaba las elecciones, las pierde. Gana el peronismo. Como no podía llevar el nombre de Partido Justicialista, en cada distrito lleva un nombre distinto. Provincia de Buenos Aires, Unidad Popular. Partido Blanco de los Trabajadores, Partido Tres Banderas, Sí. todos partidos que hacían referencia al peronismo, pero no podía ser ni peronista ni justicialista. Bueno,
Gana el peronismo en las principales provincias, especialmente en la de Buenos Aires, con el peso que tiene. Framini, el de anteojos oscuros, dirigente sindical, le prohíben el ingreso al Palacio de Gobierno provincial en la ciudad de La Plata. Frondizi anula las elecciones, pero pese al hecho de anular las elecciones, los militares ya no confían en él y lo sacan. Sube en la cadena de mandos, venía José María Guido, gobierno títere, como para terminar un tiempo de resolver algunas cosas. En ese momento se dan divisiones en todas las fuerzas importantes del país. Los radicales se dividen entre Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransigente. Los socialistas se dividen en Partido Socialista Argentino y Partido Socialista Democrático. La Iglesia trata de meter el Partido Demócrata Cristiano, que acá no tiene éxito, pero tuvo éxito en Chile, en Venezuela, En Italia. hasta las Fuerzas Armadas se dividen. ¿Y todo por qué? ¿Qué hacer con el peronismo? No era entre gorilas y properonistas, era entre gorilas, pero unos durísimos, represión total, y otros favorecer en el peronismo el surgimiento de alguna corriente de esa que nunca faltan, negociadora, que se la compra con plata, un peronismo castrado, un partido justicialista para elecciones, una estructura electoralera, fuera de la idea de movimiento nacional. Bueno, hasta las Fuerzas Armadas se dividen. Eran todos gorilas, azules y colorados. Los colorados los más gorilas. Los azules los encabezaba Onganía. Miren qué garantía. Bueno, Profe, ¿no sobrevivió ninguna corriente militar como esta que hubo en la época de Perón que defendiera lo nacional? muy puntual, personalidades, pero no de encabezar un grupo, no de encabezar menos un movimiento interno. Eso es. Siempre hubo alguien individual, pero no de algo de peso como para cambiar la dirección, ¿no? Onganía, dictadura militar. Se establece en el 1966. El proyecto era 30 años, émulo del dictador Franco en España. 10 años para arreglar lo económico, 10 años para cambiar lo social y 10 años para la salida política. Cuando le vino el cordobazo, herido de muerte. Acá en la primera represión que se hace, a los pocos meses de asumir, en la universidad, cientos de profesores de grandísimo nivel fueron echados de la universidad pública y muchos de ellos se fueron y algunos no volvieron nunca más. Exportamos inteligencia ahí, ¿eh? Así es. Bueno, esa resistencia culmina en el año 73, cuando el pueblo movilizado, con una participación juvenil inédita, logra el regreso del general Perón al país. Perón sigue proscripto, no se puede presentar en las elecciones. Su delegado, Héctor Cámpora, el tío, gana las elecciones de 1973. Asume en medio de una enorme movilidad popular. Eso marca su... Ahí, inmediatamente, en ese mismo año, algo que está mal, algo que no funciona, cuando en el segundo regreso del general Perón para el 20 de junio del 73, el temor de perder la hegemonía del acto por parte de la derecha
fundamentalmente sindical, hacen abortar la concentración más grande de la historia de nuestro país. Esta foto es dramática, hay otras terribles. El coronel Osinde con un arma larga en el escenario, en fin. Empieza un momento tristísimo de la historia de nuestro país, en donde todos nos equivocamos. Eso es lo grave. Cuando hay una crisis en el movimiento